Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles. Como siempre, gracias por estar en sintonía de una nueva edición de Diálogo con Ernesto López. Este día, jueves 1 de octubre, por cierto, un día que conmemora y celebra precisamente toda acción encaminada a reconocer el valor que tiene la niñez en el mundo. Por esa razón, también como Grupo Megavisión, queremos unirnos esta mañana a favor de la población de la niñez en nuestro país, a efecto de que sea esta precisamente que tenga la atención primaria para poder potencializar toda esa energía que un día en el futuro será la que nos va a representar y a gobernar como tal. Es interesante, de alguna manera, bajo esa visión, concentrar todo esfuerzo de atención, de mejoría, de educación, de salud para la población, para la niñez en nuestro país y, por supuesto, también sin dejar de lado el respeto hacia ellos. Así es que queremos también sumarnos a esa conmemoración, a esa celebración en el marco del Día del Niño. Bueno, esta mañana me acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Hacienda, el licenciado Alejandro Zelaya, el hombre más buscado, más esperado en la Asamblea Legislativa, después de todas estas situaciones que se han generado a raíz de la desglose y la discusión que tienen las presentaciones y solicitudes de empréstitos y de aspectos que tienen que ver con las finanzas del Estado. Quiero darle la más cordial bienvenida, ministro. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación a tu programa y también gracias a todos los televidentes que a esta hora de la mañana ya se están informando con tu entrevista. Con mucho gusto, pues, discutimos los temas hacendarios y también toda la coyuntura de la que tú quieras hablar e informar también al país. Bueno, y lo importante, tenemos varios elementos. Voy a comenzar, antes de entrar, el día de ayer se hicieron presentes para hacer entrega del documento del presupuesto general de la Nación correspondiente al próximo año, ¿cierto? Sí, cierto, Ernesto. De acuerdo a como lo establece el artículo 167 de la Constitución, ejercí el día de ayer una de las facultades que se nos otorgan como ministro de Hacienda. En nombre del presidente Nayib Bukele presentamos ante la Asamblea Legislativa, respectivamente ante el presidente Mario Ponce y el presidente de la Comisión, Guadalupe Vázquez, presentamos el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021 para que iniciemos la discusión respectiva en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Ahora, detrás de todo esto, antes de llegar al tema del presupuesto, porque desde ya se conocen algunas posturas con relación a cómo va estructurado y hablan de una deuda que sobrepasa las estimaciones que puede tener el tema de la recaudación. Antes de poder entrar a hablar y en desglose de ellos, recuerdo que también usted llegó con una carta, la cual se la envió precisamente al presidente de la Asamblea Legislativa, en donde dijo que, de acuerdo a una conversación sostenida relacionada con la necesidad de encontrar una solución viable para realizar el pago de salario de los empleados y miembros que conforman el órgano de Estado, se planteaba de que la planilla de todo el personal administrativo y operativo de la Asamblea Legislativa iba a ser la prioridad antes de la planilla de asesores y la planilla de diputados, ¿cierto? A ver, Ernesto, ayer que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa había un grupo de miembros, o había un grupo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que se abrevia Citral. Yo me acerqué a ellos porque los vi que estaban pues con un megáfono y habían puesto una pancarta. Eran como alrededor de 5 o 6 miembros de la Junta Directiva, de acuerdo a lo que me dijeron. Me acerqué y les pregunté qué es lo que pasaba. Ellos me dijeron, ministro, que nosotros queremos que nos deposite nuestros salarios. Yo les dije, bueno, tienen toda la razón. Yo estoy en la mejor voluntad de transferirles sus salarios, pero en este momento estamos pasando en un momento crítico de la caja fiscal y la recaudación pues se nos ha caído. Yo lo que les ofrecí a ellos es que iba a hablar con el presidente Ponce para que el presidente Ponce autorizara que yo pudiera hacer una transferencia parcial, Ernesto. ¿Por qué?
Porque las transferencias a las instituciones que no están adscritas al órgano ejecutivo se realizan de acuerdo a las solicitudes que ellos han presentado a la Dirección General de Tesorería. En el caso de las remuneraciones, ellos presentan un solo monto de planilla. El monto de la planilla de la Asamblea Legislativa por mes es de 3.5 millones y nosotros no conocemos cuál es la separación que hay. No obstante, yo les dije a ellos que, pues, entiendo yo que para los diputados, ellos como trabajadores de la Asamblea Legislativa son prioridad y para nosotros también. Entonces, que le iba a plantear al presidente Ponce que él autorizara que yo solo le transfiriera prioritariamente, cuando ya tengamos la recaudación adecuada, que yo le depositara inicialmente a los trabajadores, después a los asesores y una tercera etapa a los señores diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué esto, Ernesto? Porque los ingresos no fueron restituidos con los préstamos BID y no han querido continuar con la discusión. Entonces yo todavía tengo que seguir priorizando gastos. Entonces algunos me dicen, pero ministro, deposítele ya. Sí, me gustaría hacerlo, pero también hay que entender que vamos a los últimos 3 meses del año y nosotros tenemos que empezar a prever las necesidades de caja para que no caigamos en unos inconvenientes mayores. Yo les decía que también me gustaría que hablaran con los señores diputados de la Asamblea para que continuemos con la discusión de los fondos BID, porque es necesario continuar. ¿Es un problema de diputados o es un problema de déficit, ministro? Es un problema de déficit en los ingresos. En los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y para eso se aprobaron los fondos del decreto 608. Para eso se aprobaron. Que se le den asignaciones presupuestarias a esos préstamos, porque entonces vamos a restituir los ingresos que ya perdimos. Algunos me dicen, como llenando el hoyo de... Correcto. Vacío con ese tipo de... Correcto, tal cual. Estaríamos llenando el vacío de caja que han dejado los ingresos. Algunos me dicen, ministro, pero es que están en el presupuesto. Sí, debemos entender que el presupuesto es una planificación, pero tu recaudación es la que llegan a pagar con la declaración los contribuyentes o cualquier otro ingreso que tenga el Estado. Y esos son los ingresos reales. Esos y ingresos esos son que los que estaban proyectados desde el año pasado que se aprobaron. Es que están proyectados, Ernesto, como te digo, es una planificación. Pero cuando tú realizas un plan, la realidad se encarga de decirte si tú estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Y la realidad es que a esta fecha llevamos una pérdida de más de 700 millones de dólares en los ingresos. Pérdidas reales. Ok, pero esto puede llegar a pensar también de que se utilizaron fondos que no debieron tocarse porque eran para salarios. No es que se hayan utilizado fondos. O sea, una cosa es la programación presupuestaria y otra cosa es la ejecución presupuestaria como tal de los ingresos. Si los contribuyentes no llegaron a pagar porque sus empresas tenían problemas de liquidez, nosotros tenemos que también entender esa situación y empezar a priorizar gasto. Así que yo le he dicho a los diputados que necesitamos de su buena voluntad. Ahora, todo parece que es una situación que el ministro de Hacienda quisiera tener. No, en absoluto. Si yo quisiera tener todos los fondos necesarios para poder cumplir con todas las obligaciones del Estado. Pero para eso necesito o que la recaudación que yo haya proyectado sea la que exista o que sustituyamos esos ingresos por financiamientos. Todos los países del mundo lo hicieron de esa forma. La última es la que se está la que se está realizando. ¿Por qué? Porque los ingresos no serían inmediatos. 300 millones de dólares son los que están pidiendo, entiendo, ¿no? ¿Perdón? 300 millones de dólares. Nosotros hemos presentado a la Asamblea Legislativa una serie de préstamos. Por ejemplo, del BID tenemos 550, eran 550 millones los que se presentaron, los diputados aprobaron 197, pero lo que yo les decía, ¿qué es lo que ellos causan con este tipo de decisiones? Que como las asignaciones que nosotros estábamos pidiendo eran otras, ellos destinaron fondos para cosas que no estaban proyectadas. Por ejemplo, nosotros sí le vamos a dar soluciones al tema de los veteranos, pero queríamos que fuéramos de acuerdo a aprobaciones, pero ellos aprobaron 52 millones de una sola vez para veteranos y excombatientes y 75 millones para alcaldías, dejando sin fondos otras partidas que sí necesitaban fondos. Entonces necesitamos avanzar con la discusión de los préstamos BID en el seno de la Asamblea Legislativa
y que se restituyan los ingresos. Y es que no estamos pidiendo que a las alcaldías o a alguien no se le entreguen fondos. Estamos pidiendo que a todas las instituciones involucradas en el tema de emergencia COVID se le entreguen las soluciones que necesita. Y eso pasa también para los trabajadores de la Asamblea Legislativa como para cualquier otro trabajador del Estado. Si no hay aprobación de parte de los diputados, no hay pago para los trabajadores. No. Yo jamás he dicho eso. Muchos se han permitido tergiversar un poco, Ernesto, mis palabras. Yo lo que dije es, mientras no haya aprobaciones, pues tenemos que tener paciencia para que la recaudación tributaria llegue al nivel justo para poder cumplir con las obligaciones del Estado. ¿En qué tiempo eso será, ministro? Tengo que ir revisando la caja. Yo todavía el día de ayer no hemos obtenido los fondos necesarios para hacer esos traslados. Yo voy a volver a revisar esta mañana. Yo se los he dicho, o sea, en el momento en que yo cuente con los fondos, y yo lo que quiero hacer es las transferencias, pues. Para este mes. Yo sé que ellos tienen necesidades, sé que tienen familias que mantener. Yo se lo decía al presidente de la Junta Directiva o al secretario general de Citral, no sé cómo se denomina, pero yo se lo decía a él. Yo entiendo cuál es su situación, pero también quiero que entiendan que esto pasa por una solución de la Asamblea Legislativa. Yo no veo que a los diputados de la Comisión de Hacienda el sindicato les esté diciendo: miren, señores, es necesario que avancen con la discusión. Entonces creo que ayer, después de que habíamos conversado con el representante de Citral, al final se agarró el megáfono nuevamente y le digo, me volví a acercar a él y le digo: mire, de verdad no es la forma de dialogar. Yo ya le dije cuál es el problema de caja que nosotros tenemos. A mí me gustaría que ustedes como empleados les digan a sus diputados o a sus empleadores que tengamos una reunión, los jefes de fracción y yo como ministro, pues, y el presidente de la Asamblea Legislativa, y que lleguemos cuál va a ser una solución conjunta, pero no depende del ministro. Aquí parece que es el dinero lo tiene ahí, quien maneja la caja del Estado soy yo, y nosotros sabemos cómo es el hoyo fiscal que nosotros tenemos. Por ahí ese es un buen elemento para poder identificar lo que estamos conversando. El ministro de Hacienda es el administrador de los fondos que se recaudan. Claro. Y es el responsable también de la distribución del mismo. Sí, pero también es el responsable de hacer las solicitudes a la Asamblea Legislativa pertinentemente y oportunamente. Yo creo que mi primer día de trabajo, todos los salvadoreños lo saben, estuve con la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que el sentido de pertinencia y oportunidad como ministro lo he tenido, porque cuando tu recaudación se cae, ¿qué es lo que vas a hacer? Claro, todos los países han tenido que recurrir a sus congresos. Nosotros seguimos trabajando, tú has visto en los diferentes medios de comunicación, incluso hasta se nos ha criticado por qué somos tan duros con el plan antievasión. Bueno, si es que, como dice el viejo adagio de derecho, ¿no? Dura es la ley, pero es la ley, pues. Miércoles o jueves son los jueves de evasores. Jueves de evasores, sí. Ministro, ¿por qué caímos en esta situación? Bueno, porque en el caso de la pérdida de ingresos, Ernesto, la pandemia o sea, la pérdida de ingresos se genera evidentemente por los efectos económicos de la emergencia por COVID-19. ¿En qué sentido? En dos vías. En que no hubo actividad recaudatoria para pagar, y la otra es que hubo un gasto exagerado, dicen otros. No exagerado. Exagerado, yo creo que depende de cuál sea tu visión. Pues yo creo que salvar la vida de una persona jamás será exagerado. No hablo pero de la mía, hablo alguien... del hecho de que, por ejemplo, el expresidente del Banco Central de Reserva habló de una cifra de gastos diarios que habían, obviamente, para atender la pandemia, ¿no? No, creo que estamos descontextualizando un poco, porque de hecho el expresidente del Banco Central de Reserva en ningún momento habló sobre gastos, porque es una información que él no le compete o no tiene facultades. Quien administra los gastos del Estado y hace las diferentes transferencias es el Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Reserva es el agente financiero del Estado como tal. Es básicamente el banco del Estado. Y él se encarga de hacer las operaciones bursátiles o las operaciones bancarias en las que el Estado salvadoreño tiene alguna intervención. Entonces es importante aclarar que lo que pasa con eso es que los diputados hacen una sola suma de todos los rollovers de deuda, incluso los letes que nosotros hemos tenido que pagar
fletes heredados por administraciones anteriores, sí. Ernesto. Algunos se molestan cuando yo digo esto, pero la verdad es esa. Nosotros recibimos un país con un 70% de la deuda respecto al PIB. Regresemos y tuvimos que pagar los rollovers. No, estoy yendo al punto que tú decías. Para aclarar un poco tú dices que hemos tenido ¿no? un nivel de gastos exagerados. Entonces, lo que yo te quería decir es que ellos lo que han hecho es hacer una sola suma de todos los ingresos y dividirla por el número de días. Y eso les daba a ellos 15 millones diarios durante la emergencia. Pero yo les decía, o a unos usuarios de redes sociales les decía, miren, pero es extraño, ustedes se están quejando que le aprobaron 15 millones de dólares por día al Ejecutivo para usar en la pandemia, pero cuando aprobaron el presupuesto 2020, eso da 17 millones diarios. Entonces han tenido menos dinero todavía del que deberían de tener por día. O sea, eso es un análisis simple, porque ellos entonces dividían... salió de contexto toda esa declaración. La información ellos la usaron para tergiversarla y para dar el mensaje que ellos querían dar, pues, o sea, como ellos lo querían dar, que entonces, es un mensaje erróneo. Sí requirió de fondos. La pandemia, claro que ha requerido de fondos, Ernesto. Toda la población salvadoreña sabe que nosotros hemos entregado paquetes alimentarios, que nosotros también hicimos transferencias. Solo las transferencias a 1.5 millones de hogares nos costaron 400 millones. Multiplicar $300 por 1.5 millones de hogares. Eso nos da 400 millones de dólares. Y lo que nosotros hemos tenido aprobación en la Asamblea Legislativa, con los últimos fondos, los últimos que se aprobaron para el Hospital El Salvador de 15.4 millones, que para mí fue también una burla a nuestro personal de primera línea, dejarlo sin insumos médicos y solo otorgarle lo de las plazas, pero eso fue lo que hicieron. Incluido esos fondos, nosotros hemos tenido más o menos... creo que eran 307 millones que fueron los que hemos necesitado para atención de la emergencia. Y solo las transferencias monetarias a las personas, las transferencias de $300 a los 1.5 millones de hogares nos costaron 400 millones, Ernesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Solo ahí ya tenemos un déficit de 93 millones para atender la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Con el presupuesto ordinario, atender las emergencias. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido que atender emergencias en dos vías. La emergencia sanitaria y también la emergencia económica, porque esto también generó una emergencia económica. Así que esa es también parte de la crisis en la que nosotros nos encontramos. Pero parece que algunos diputados, porque yo debo de aclararlo, no son todos, son algunos los que se han puesto a realizar algunos bloqueos legislativos, pero algunos diputados parece que creen que no hubo pandemia o parece que para ellos no existió la emergencia sanitaria por COVID-19. Yo creo que todos en el país tuvimos... Bueno, tú eres testimonio fiel de la emergencia sanitaria que hemos tenido y también de las atenciones que daba nuestro sistema de salud. Mira, lo que pasa es que esto yo solo escuché también al secretario general precisamente de la Asamblea Legislativa, donde decía, la explicación que usted nos da, eso te lo decían a ti en ese momento como ministro, en este momento que nos da, nos extraña porque entendemos que hay dinero suficiente para pagar los salarios. Y ese es el elemento por el cual me había quedado y un poco retrocedí para decirte, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación? Si este es el tema de los salarios ahora, el otro mes va a haber más problemas todavía para pagar salarios. Ernesto, yo lo he dicho. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones, tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios televisivos o otros medios a los que me invitan a alguna entrevista. Si los ingresos que hemos perdido y que vamos a perder por cerca de 1.000 millones este año no son restituidos, claro que vamos a tener problemas de liquidez. Claro que vamos a tener que seguir priorizando gastos. Ahora, ¿cuál es mi función o cuál es mi obligación como ministro? Priorizar aquellos pagos que son más necesarios. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos darnos el lujo, y no lo voy a permitir como ministro de Hacienda, de que el Hospital El Salvador se quede sin insumos médicos, que parece que es lo que algunos quisieran, porque eso fue lo que hicieron. Solo aprobaron lo de las plazas por 15.4 millones, pero no aprobaron los insumos médicos para terminar de operar este año. Claro. Parece que eso es lo que quieren, que el Hospital El Salvador se quede sin insumos médicos. Nosotros no lo vamos a permitir.
Entonces tenemos que seguir priorizando y decir, bueno, este gasto lo vamos a esperar un poquito, este lo vamos a pagar ya porque es necesario que continuemos dando la atención en salud a nuestra población y así vamos a tener que seguir realizando priorizaciones y parece que hay alguna gente que todavía no lo entiende. Todos los países del mundo están pasando por lo mismo. Alemania, en una entrevista yo lo decía, Alemania superó sus gastos, superaron a los ingresos, le pasó lo mismo que nosotros. Alemania, la economía más fuerte de toda Europa. Entonces, y también le pasó lo mismo, Estados Unidos le pasó lo mismo. Tú viste los paquetes de rescate financiero que emitió el Congreso y que fue a negociar también parte del gabinete del presidente Trump. Y igual lo mismo pasó en Costa Rica, lo mismo en Panamá, que estuvo con un gasto por cerca de 4.000 millones de dólares solo para atención de la emergencia. Creo que Costa Rica destinó 2.500 millones y nosotros destinamos 3.000 millones para los dos sentidos. Pero esos 3.000 millones llegaron a aprobación, pero no se pueden usar. Y ese es el problema que tenemos. La Asamblea Legislativa dice, nosotros aprobamos, pero lo único que han hecho es ratificar los créditos sin darle asignación presupuestaria. ¿La prioridad son los trabajadores? Claro que sí. Después, siempre si van hay a ser dinero, prioridad. se les paga a los asesores. Y si hay pisto en la a los medida diputados. en la que la recaudación vaya llegando. En la medida en la que la recaudación vaya llegando. Yo escuché a la diputada Yancy Urbina decir, por ejemplo, en una mesa que teníamos en la Comisión de Hacienda, mire, ministro, pero ¿para qué quiere más préstamos si ya le va a llegar recaudación? Porque ya vamos a la reapertura económica. Pues bueno, entonces esperemos, pues. O sea, gran parte del problema es por el cierre de la actividad económica que tuvimos de la pandemia, ¿no? Que quede claro eso. Que quede claro que la emergencia económica, Ernesto, se generó para que no se siguiera propagando el virus. O sea, aquí se ha dicho muchas veces, es que ¿para qué los tuvieron tanto tiempo encerrados? Bueno, esas son las cifras que nosotros tenemos. Gracias a Dios que el presidente Bukele tuvo la visión de mantener las cuarentenas hasta que la Sala de lo Constitucional y otras entidades nos permitieron, pues, pero se mantuvieron las cuarentenas y se le dio el tratamiento adecuado a la crisis sanitaria. Si no tuviéramos las cifras de muertos tan altas como lo tiene el resto de Latinoamérica, nosotros, gracias a Dios, hicimos una buena planificación, se ejecutó de manera adecuada el plan de emergencia por COVID-19 en materia sanitaria y ahora estamos esperando hacer una adecuada reactivación económica. Pero pero tenemos un problema económico. Claro, pero ese problema económico se soluciona dándole las asignaciones presupuestarias a los financiamientos que están ahí. Por eso necesitamos la inyección en la economía. Depende de los diputados entonces. Depende en este momento que los señores diputados me convoquen, que lleguemos a un consenso y que ellos voten, porque sin que ellos voten, pues yo no puedo hacer nada. Yo puedo darle todas las explicaciones que ellos necesiten y puedo pasar todo el tiempo que sea necesario, pero si ellos no quieren votar, Ernesto, yo no los puedo obligar. A ver, ayer acordaron mandarte a traer precisamente para el próximo día viernes, en vista de la no comparecencia en tu tercer llamado que ellos hicieron para poder analizar el tema de letes y otros aspectos que están ahí en la comisión. Sí. A ver, a mí me parece una gran casualidad, Ernesto, que justamente el día que yo estoy, el último día para presentar el presupuesto, yo llego con el presupuesto, les he dicho previamente que voy a llegar, ellos saben que esta etapa del año es bastante complicada para todo ministro de Hacienda, no para mí, para cualquier ministro de Hacienda. Carta en la que le hiciste llegar cualquier ministro de Hacienda es complicado. El mismo día que voy a presentar presupuesto, se les ocurre que yo voy a estar 6 horas u 8 horas, porque ese ha sido el promedio de horas que yo he pasado en comisiones ahí en la Asamblea Legislativa. Y se les ocurre que yo voy a estar en una comisión que yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para mí no tiene sentido. El mercado internacional de valores es un mercado sumamente regulado. Entonces no debemos estar en serio sembrando fantasmas que no existen. Yo lo he dicho, los due diligence que hacen los bancos estructuradores, en el caso de El Salvador,
la Bolsa de Valores de Luxemburgo, los abogados de los bancos, los abogados del Estado salvadoreño también, que ven este tipo de operaciones en el mercado internacional. Es un mecanismo de transparencia muy estricto. Ningún inversionista internacional se va a arriesgar a invertir en un país que no está cumpliendo con las legalidades. Entonces nosotros hemos tenido la confianza de todos los inversionistas. Entonces parece que lo que hay detrás de esa comisión es entorpecer y demoler la imagen internacional que muy a pulso se ha ganado la gestión del presidente si Bukele. Dispuesto... Entonces como te estaba diciendo, esa parece que es la intención de la comisión. Entonces yo les he dicho, yo no voy a llegar ahí a esa comisión a perder el tiempo. Yo voy a llegar después, pero cuando tenga tiempo, no en este momento que estoy ocupado con cosas muy importantes. Entonces, el mismo día que yo voy a presentar presupuesto, ese mismo día se me convoca. Me parece bastante extraño. Luego se me manda a decir que se me va a traer por apremio. Yo les he dicho, si ellos creen que están haciendo lo correcto, pues que lo hagan. Me hubiera gustado ver que, por ejemplo, al expresidente Flores se le mandara a traer con apremio, al expresidente Saca se le mandara a traer con apremio, a muchos funcionarios que fueron señalados en los últimos 30 años se les mandara a traer con apremio. Ahora que estamos trabajando, el mismo día que yo voy a presentar el presupuesto, se me cita y se empieza a decir que me van a mandar a traer con apremio. Yo creo, Ernesto, que todo el mundo tiene claro que detrás de eso hay algún tipo de estrategia. Yo voy a llegar a la Asamblea Legislativa, a la comisión. No, el día viernes todavía no lo sé si vamos a llegar, yo tengo que revisar, yo tengo llamadas con el Fondo Monetario Internacional todos los días viernes. De hecho, y eso no es un secreto, es algo que conoce todo mi equipo de Hacienda. Y nosotros continuamos trabajando. Entonces uno tiene que decidir, Ernesto, de vez en cuando alguien te llama a hacer algo realmente importante y cuando lo que se quiere pues es otro tipo de cosas. Y yo en este momento me encuentro enfocado en trabajar por el país. Las finanzas públicas del país se encuentran en un momento delicado, al igual que en todo el mundo. Si esta es una situación que pasa en todo el mundo. Claro, ya me lo comentaste. No voy a estar perdiendo el tiempo. Vamos a priorizar también nuestro tiempo, que como bien lo dijo el presidente en su discurso ante las Naciones Unidas, es un bien cada día más preciado. Ok, entonces no confirmas la presencia tuya el día viernes 2 de octubre a las 9:30 de la mañana. Todavía tengo que revisar si comparezco o no. Okay. Entiendo que se giró a la Policía Nacional Civil también la solicitud de acompañamiento Bueno, persona, ¿no? a mí me gustaría, por ejemplo, que esa misma actitud se hubiera tenido en algunos casos de algunos diputados, por ejemplo, que tuvieron negociaciones con pandillas y no se les desaforó, incluso, pues. Hubo solicitud de desafuero por el fiscal general y la comisión respectiva de desafuero en la Asamblea Legislativa decidió no desaforarlos. Entonces, a mí me extraña que justamente ayer que hay llamado a elecciones también, casualidad, ¿no? Inicia la campaña electoral, también se me mande a decir eso. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, Ernesto. Sí. Claro que hay un interés político electoral detrás de eso. Una estrategia totalmente errada, porque yo no creo que el pueblo salvadoreño sienta que con mandar a traer con apremio a una comisión, a un ministro, le esté solucionando sus problemas. Le estemos diciendo, mire, aquí están las cuatro media planillas que el presidente prometió, aquí está la Asamblea acompañando al presidente para darle soluciones a usted, microempresario. No creo que esa es la respuesta que están obteniendo los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos de este país merecen, Ernesto, soluciones. Y mientras ellos siguen convocándome con apremio para discutir los temas que a ellos les interesan, como los bonos o la persecución de periodistas y otro montón de cosas, porque también me citaron a la comisión de periodistas y no sé qué, que no sé dónde lo han inventado y por qué citan al ministro de Hacienda, pero bueno, voy a llegar en su momento, evidentemente, ¿verdad? ¿Te han citado para ese tema? Sí, también, y me citaron también, un día me citaron para hablar sobre higiene y salubridad de los alimentos, por Dios. O sea, creo que si alguien en su sano juicio ve estas convocatorias, cualquiera se pregunta, ¿y el ministro qué sabe de higiene y salubridad de los alimentos? O sea, no tengo ninguna relación con el tema de los periodistas, hombre, que tiene que estar haciendo un ministro de Hacienda ahí en esa comisión. Entonces, a lo que me refiero es
que nosotros vamos a asistir, pero siempre y cuando sea para discutir temas serios. Temas serios como los fondos BID, temas serios como nuestra situación de microempresarios y productores agrícolas. Esos temas son los que necesitamos discutir cuanto antes en la Asamblea Legislativa. Te agradezco mucho porque eran estos temas que necesitaba abordarlo desde el punto de vista de cómo se percibe, pues en primer lugar, el tema del pago de los trabajadores. Sí. Entiendo que ya se nos fue media hora también. Ya se nos fue media hora. No, pero tenemos más tiempo. Pero entiendo que se paga esta semana a los trabajadores. ¿Perdón? A los trabajadores de legislativos. No, Ernesto, no he dicho eso. No se les paga. No he dicho eso. He dicho, te repetí hace un rato, te dije hace un rato que yo revisé el día de ayer cuando regresé de la Asamblea Legislativa y no existían los fondos necesarios para pagarle por lo menos a los trabajadores. Además de que yo todavía no tengo respuesta del presidente Ponce. O sea, esta es una solicitud a la que él tiene que acceder y autorizar. Y no se puede entender esto como una especie de... No, esta es una solicitud. Bueno, cada quien lo entiende como quiere, pues mi trabajo es eminentemente técnico. Y la solicitud que yo le he hecho al presidente Ponce es que divida las planillas y que las presente. Ellos dicen que su prioridad son los trabajadores y que he visto varios diputados, que me alegra que bastantes diputados tengan conciencia social de la situación de nuestros trabajadores, porque no son solo los trabajadores de la Asamblea los que pasan estas situaciones, sino muchísima gente. Pero he visto varias declaraciones de ellas donde dicen que están comprometidos con la situación de sus trabajadores. Bueno, entonces, primer paso, prioricemos el pago por categoría de trabajador en la Asamblea. Segundo paso, pues discutamos los fondos, por favor. No son solo los trabajadores los que necesitan soluciones. No son solo trabajadores, eso tú lo has dicho, no lo dije yo. No, digo por el hecho no son solo los trabajadores los que necesitan soluciones. Nuestros microempresarios, nuestros productores agrícolas, nuestra gente que sigue perdiendo empleo necesita soluciones, Ernesto. Y es necesario que volvamos a discutir los fondos BID. Ok, interesante. Sí. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la presentación del presupuesto el día de ayer, el cual también es importante. Importantísimo. Es importante conocer cuáles son las áreas a las cuales le está apostando. Y también el tema de la deuda que todo presupuesto tiene y que por años se ha venido también observando detenidamente. Vamos a esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar participando. 7:02. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y particularmente sobre esta situación que se ha generado en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver precisamente con el pago a algunos trabajadores del sector legislativo. Ya él nos explicaba bien cuáles son los términos y condiciones por las cuales se mantiene vigente la discusión. Esperamos que de alguna manera esto se resuelva cuanto antes, porque se trata de trabajadores que en su momento tienen sus compromisos y por los cuales ellos deben de honrar, por un lado. Por otro lado, también la reclasificación, que posteriormente viene el pago para los asesores, así como también para los diputados. Y el otro elemento que tiene que ver con esta solicitud de la Comisión Especial que estudia el tema de bonos y otros, con relación a la solicitud de apremio que ellos han hecho a la Policía Nacional Civil para que comparezca el próximo día viernes. Todavía no tiene agendado, decía Alejandro, si va a comparecer el día viernes. Todavía no, por sus ocupaciones. Entremos a otro tema que me parece que es interesante conocer, y es la presentación, que ayer fue el último día, de la presentación del presupuesto. Un presupuesto que tiene áreas designadas y que también es importante conocer cuáles son las prioridades que este lleva, Alejandro. Sí, claro, Ernesto. Bueno, constitucionalmente ayer se vencía el plazo para presentar el presupuesto. Se estila siempre que se realiza los 30 de septiembre. Yo no recuerdo, por lo menos yo en mi corta vida, no recuerdo en qué fechas se han presentado anteriormente, que no sea el 30, siempre se presenta el 30 de septiembre, y ayer pues hicimos lo mismo. Presentamos un presupuesto general de la Nación por 7.453.5 millones, un presupuesto histórico, Ernesto, y esto hay que recargarlo. Estamos destinando un 5% del PIB para educación.
Esto es un incremento de 281.2 millones. Es el mayor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me atrevería a decir que es histórico, cuando no lo teníamos. No, nunca se ha tenido. Nunca Nosotros encontramos los niveles de inversión en educación alrededor de un 3%, es decir, hemos ido incrementando un punto porcentual por cada año de gestión del presidente Bukele. El presupuesto de educación llega en total a 1.320 millones para el año 2021. Esto representa un 17.7% del total del presupuesto. ¿Sí? Nos sentimos bastante contentos. Aquí hay un dato bien interesante, Ernesto. Sí, y es que nosotros con este monto de inversión respecto del PIB en educación del 5%, estamos llevando a El Salvador al mismo nivel de inversión respecto del PIB que Estados Unidos y México. Entonces hay muy pocas economías a nivel latinoamericano que tienen estos niveles de inversión. Costa Rica tiene un nivel mucho mayor que el nuestro, evidentemente, ronda cerca del 8%, pero nosotros estamos dando un gran paso. De aprobarse este presupuesto, sería el presupuesto más social de la historia. Además de eso, hemos priorizado el área de salud, hemos invertido un 3.9% del PIB en el área de salud. El presupuesto total de salud incrementa a 1.034 millones. Esto representa un 14.2% del presupuesto. Si hay algo que nos demostró el COVID-19 es que todas las inversiones en salud estaban muy bajas, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Y también nos demostró el COVID-19 que es sumamente rentable invertir en nuestros sistemas de salud. ¿Por qué? Porque esto genera bienestar social y genera pues un buen desempeño de parte de nuestra fuerza laboral en sus trabajos, y pues incrementa la productividad del país como tal. ¿Es entendible que un presupuesto crezca año con año, ya sea por deuda o por proyecciones de todos los años debe de crecer? Pues hay que reconocer también, Ernesto, que todos los años hay inflación, entonces nosotros necesitamos ir incrementando también nuestras inversiones. Este año, ¿cuál es el aspecto histórico? Nosotros hemos priorizado 3 áreas: educación, salud y seguridad. En el caso de educación, yo creo que nadie va a estar en contra de que invirtamos en nuestra niñez. Nosotros vamos a invertir o vamos a realizar el programa más ambicioso de la historia para cerrar la brecha digital de este país. Yo recuerdo que durante casi 10 años se pasó prometiendo que se iban a entregar computadoras a nuestros niños y nunca se hizo. Hasta una fábrica de computadoras montaron, de hecho, que no terminé de saber qué pasó con esa fábrica. Un día de estos vamos a revisar qué pasó con esa fábrica de computadoras. Industrial electrónico en el sector de Comalapa. En Zacatecoluca, recuerdo que era, pero no sé en qué terminó esa historia. El caso es que nosotros era Taiwán y ya no está Taiwán. Nosotros vamos a invertir 214 millones para que entreguemos una computadora a cada estudiante de este país. Es necesario, es una deuda histórica con nuestros niños. Además de eso, también vamos a invertir también en la preparación de nuestros docentes. Nosotros vamos a hacer un incremento el año que viene de $100 para todo nuestro personal docente, también para el área administrativa del Ministerio de Educación, porque las inversiones también en educación han estado demasiado bajas en este país. Yo he escuchado consistentemente a varios analistas decir que es necesario que nosotros lleguemos al 6% del PIB en educación. A este ritmo y con la visión del presidente Bukele, yo creo que el próximo año estaríamos rondando ese 6%. Tal vez no lo alcancemos exactamente el 6%, pero pues la idea es rondar a ese 6%. No. Nosotros estamos combatiendo, Ernesto. Sí. Yo a veces me da mucha risa porque algunos nos dicen, miren, pero ustedes solo son préstamos. Y 2 horas después van a otra entrevista a quejarse de lo que estamos nosotros haciendo con el plan antievasión. Entonces nosotros estamos, o sea, es contradictorio, porque nosotros, para reducir brecha, tú lo que necesitas es incrementar ingreso. ¿Cómo se incrementa el ingreso? Combatiendo la evasión. En este país nunca se combatió. Nosotros le estamos combatiendo. Solo el plan antievasión ha recuperado 181 millones para este año. Y
esperamos recuperar cerca de 400 millones en conjunto con el plan anticontrabando el próximo año. Hoy es jueves de evasor. Hoy no vamos a presentar avisos a la Fiscalía General de la República. Lo vamos a hacer hasta la próxima semana. Esta lucha continúa. Y es correcto, en el país ya no se puede seguir bajo esa lógica de evadir. Así vamos a bajar nosotros nuestros niveles de brecha de endeudamiento. En el pasado no se hizo. Y por eso recibimos un país con el 70% de deuda. Las proyecciones de crecimiento y de apuesta en el área de educación, seguridad y salud están sustentadas en nuestra lucha antievasión y en nuestro uso de herramientas de la política tributaria del país. Nuestro enfoque. Si tú bueno, recuerdo que tú no estuviste en la primera entrevista que estaba yo como ministro, estuvo Julio Valdivieso. Muy buena entrevista, por cierto. Y yo le decía, mi enfoque, la gestión del Ministerio de Hacienda, mientras yo esté al frente, va a estar orientada hacia el ingreso. Nosotros vamos a seguir combatiendo la evasión, nosotros vamos a seguir digitalizando los servicios de la administración tributaria para generar mejores ingresos. Y eso me basta también para reconocer que tú eres un gran profesional. Te conozco desde la Universidad Nacional, nos conocemos desde entonces. Y sé que eres un gran profesional en esta área. Y precisamente por eso me da la libertad para hablar con esta confianza de los números como están. Las proyecciones de crecimiento entonces que se tienen y este nivel de deuda de la cual te están cuestionando algunos sí, hay que recordar sectores, es 1.342.5 millones. Ese es el total de la brecha que está no financiada. Es de las más históricas que hemos tenido, según a criterio de ellos. Nosotros heredamos una brecha de 1.200 millones, si tú no mal lo recuerdas. En el año 2019 se emitieron 1.097 millones y luego había también un vencimiento de 200 millones de otra deuda que teníamos que pagar el país. Eso fue lo que heredamos. Y nosotros, en la administración del presidente Bukele, en un año bajamos de 1.200 millones a una brecha de 645 millones. ¿Qué es lo que pasó? Llegó la emergencia por COVID-19 y eso generó partidas adicionales del gasto. Entonces eso hizo retroceder 10 años a las economías latinoamericanas, una caída del PIB latinoamericano que va a rondar el 9.1%. Guatemala volvió a sus cifras de presupuesto del año 2019 porque sus ingresos se cayeron. Nosotros, si bien es cierto, los ingresos normales se cayeron, la apuesta por el plan antievasión nos va a generar ese margen de maniobra necesario para darle bienestar social a nuestra gente. ¿Cuánto esperas recaudar con todo ese plan de denuncias que estás haciendo? Pero no es de la noche a la mañana que se va a obtener. No se recolecta de la noche a la mañana y sobre todo hay un efecto disuasorio. Lo importante es que se sienta un precedente, que me parece que es interesante. Hay un efecto disuasorio hay un efecto disuasorio del delito de evasión, ¿verdad? Cada vez que nosotros presentamos un aviso, pues también hay un contribuyente hay un contribuyente que lo está viendo y dice, yo no quiero estar en esa situación, voy a ir a pagarle al ministerio. Entonces, ese es el efecto disuasorio. Entonces, nosotros estamos comprometidos con seguir con esta apuesta del plan antievasión. Pretendemos recaudar solo con plan antievasión más de 400 millones el próximo año. Y esto pues es algo que nosotros hemos... Pero eso depende del fiscal general también, porque ahora ya tiene él en sus manos la denuncia, ¿entiendes? Ya tiene en sus manos los avisos, la Fiscalía está trabajando en las investigaciones necesarias y nosotros pues continuamos haciendo nuestra labor. Siempre les pedimos la cooperación, pues, pero evidentemente es un trabajo que les compete a ellos. Ok, ¿el resto de dinero viene por préstamos? Es interesante tal vez, Ernesto, hablar un poco sobre cómo se va a invertir este presupuesto. A la Universidad de El Salvador, el presidente Bukele, si todos los televidentes recordarán, pidió que le asignáramos 10 millones más. Luego me giró una instrucción ya en los últimos días de la formulación del presupuesto y me dice, ministro, póngale la sede de Chalatenango y construyamos también la sede de la Universidad de El Salvador en Morazán. Se van a construir 2 sedes más de la Universidad de El Salvador. Le entregamos también 6.5 millones para que siga invirtiendo en infraestructura. Y también le dimos 3.5 millones para que le dé funcionamiento a esa infraestructura que va a construir con los 6.5 millones. En total, la Universidad de El Salvador tiene 13 millones asignados en este presupuesto para infraestructura y por segundo año consecutivo tiene un presupuesto mayor a 100 millones de dólares. Hay que recordar también, como yo lo decía ayer, vamos a entregar un escalafón administrativo
100% completo a los empleados del Ministerio de Educación. Vamos a hacer la compra de los 214 millones en computadoras para entregar una computadora por cada niño. Vamos a invertir en el mejoramiento de nuestras escuelas. Estamos invirtiendo 10 millones más, además de los 20 millones que ya invertimos este año. Estamos pagando también, o vamos a pagar todas las plazas que estaban de manera temporal para combatir el COVID, las vamos a pasar a una plaza permanente. Creo que es lo mínimo que el Estado salvadoreño puede hacer por los héroes que estuvieron bueno, que a ti te consta, ¿no? Que estuvieron luchando durante la emergencia, sacrificando casi su familia y sus vidas, y es lo mínimo que podemos hacer, es darle una plaza. También absorbemos el programa Plaza para Todos. Vamos a cumplir con los $400 de bono para nuestra Fuerza Armada y también para nuestros policías, además de los $150 al personal administrativo. Además de eso, vamos a hacer un incremento de $100 a el personal de la Fuerza Policial y también los elementos de la Fuerza Armada que tanto combatieron durante esta emergencia. Además de eso, estamos introduciendo al presupuesto general de la Nación el Hospital El Salvador. Hoy por hoy es el mejor hospital de Latinoamérica en materia de COVID. Lo vamos a convertir en el mejor centro de especialidades de Centroamérica. Estamos asignando un presupuesto de 60 millones. Además de eso, estamos invirtiendo también en el abastecimiento de nuestros medicamentos en la Red Nacional de Salud por 40 millones más de lo que invertimos el año pasado y 10 millones más en insumos médicos. Ministro, ¿cómo piensa lidiar con la denuncia que han hecho alcaldías, los alcaldes o trabajadores con relación al pago del FODES? Bueno, lo del FODES, yo lo que les sigo diciendo es lo mismo. O sea, todos quieren que cumpla yo con mis obligaciones de traslado de fondos, pero ¿y de dónde voy a sacar esos fondos? O sea, la discusión siguen paradas ahí. Yo de verdad nunca he pedido, siempre he ido a pedir que se les traslade los 75 millones de las alcaldías. Yo no se los he trasladado porque la Asamblea genera un conflicto entre el decreto 728 y el decreto 608. El decreto 608 dice trasládeles el 30% y el decreto 728 dice trasládeles un 36% básicamente, porque 75 millones no es el 30% de 197.5 millones que ellos aprobaron. Entonces, hay un problema que ellos mismos causaron y yo creo que lo hicieron adrede. Pues yo estoy esperando que ellos modifiquen el decreto 728 o que emitan una modificatoria del decreto 608. ¿Qué va a pasar si unas alcaldías cierran sus actividades como han amenazado? Bueno, eso hay que preguntárselo a los señores diputados, hay que preguntárselos a ellos, porque te lo digo, o sea, muchos me lo preguntan a mí, pero de verdad la decisión no está en los diputados. Nosotros ya presentamos la iniciativa de ley, pero te decía lo interesante del presupuesto, Ernesto. Estamos invirtiendo por primera vez en mucho tiempo en este país en nuestra Academia Nacional de Seguridad Pública. No es posible que nuestros policías se sigan formando en unas condiciones muy precarias y que luego les pidamos que vayan a defender la vida de nuestra población. Además de eso, estamos también asegurando los uniformes y botas y todos los instrumentos como municiones, pistolas y otros instrumentos que necesita la Policía Nacional Civil para seguir con los resultados del Plan Control Territorial. Ministro. Además de eso, vamos también a renovar por completo la Escuela Nacional de Agricultura. Creo que desde los años 50 no se renovaba. Vamos a invertir 15 millones en la Escuela Nacional de Agricultura. Ministro, el tiempo se nos está yendo y creo que ha sido importante desglosar, haber hecho un desglose de todas estas actividades que están enmarcadas en nos faltó mucho. Suyo. Nos faltó mucho para terminar de hablar del presupuesto y con mucho gusto para que la población también tenga claro cuáles son los rubros prioritarios de inversión. Una última pregunta. Bajo esa mirada que usted pone de mejorar la recaudación de lo que puede venir por delante, hay estimaciones económicas que establecen que el país en los próximos meses entra a un estado de recesión económica. Bueno, yo solo he escuchado de algunas empresas. ¿Qué lectura le está dando usted a ese horizonte que se está planteando? Vean, yo no he escuchado ni al Fondo Monetario, ni a la CEPAL, ni al BCR, ni a otras instituciones serias y que realmente son, digamos, los entes rectores en estos temas, hablar de recesión. A la única persona que yo he escuchado hablar sobre recesión, y te lo digo específicamente con nombre y apellido, es al señor Waldo Jiménez, parece, que fue la persona de ANEP que estaba hablando, y es de ANEP.
y eso para que la población lo tenga claro. Ha habido una versión últimamente de esta gremial a la gestión del presidente Bukele, yo lo digo abiertamente porque ellos lo han hecho público, pues. Entonces son ellos los que están vaticinando recesiones, pero no se ha vaticinado una recesión económica en El Salvador. Es más, nosotros estamos trabajando para que esto, la crisis vaya mejorando día con día, pero es necesario que se aprueben los fondos en la Asamblea, que le demos una solución a nuestros microempresarios y también a los empresarios. Hay un fondo de 600 millones, Ernesto, y esto es importante que la población lo tenga claro. Hay un fondo de 600 millones que todavía no se ha podido echar a andar porque ellos no han tomado la decisión. Son 220 millones para créditos a empresas y 140 millones para pequeños empresarios para el pago de 4 medias planillas, además de 100 millones para el sector informal. Eso es reactivación de la economía, eso es una inyección de liquidez para que nuestro engranaje económico vuelva a caminar, pero necesitamos que voten por eso. Hay algunos que, claro, están ellos empecinados en pintarnos escenarios caóticos o de recesión, ¿verdad? Así que se queden esas personas con su visión, porque, como te digo, lo digo con nombre y apellido, fue ANEP quien ha hablado de una recesión económica. Okay. De ahí CEPAL, Fondo Monetario Internacional, BID, todos los organismos que tú quieras consultar a nivel internacional y a nivel nacional no hablan de una recesión económica. Por tanto, no le das crédito entonces a eso. No le doy crédito porque no tiene ninguna base para hacer esa afirmación. Alejandro, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Ernesto. Acompañado, y te felicito precisamente por todas esas actividades. Yo sé que no es fácil estar contando centavo por centavo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Y con mucho gusto. Más adelante poder tener más tiempo para poder desglosar más como lo hemos hecho, y te agradezco también el acceso que nos das para poder profundizar en esto. Las veces que sean necesarias, Ernesto, yo siempre lo he dicho, yo estoy para dar explicaciones, siempre y cuando también las prioridades del trabajo me lo permitan. Así que con mucho gusto estoy contigo en otra entrevista, pues, y un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizaron esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos a la segunda parte del programa. El partido FMLN piensa recuperar la alcaldía de San Salvador. Vamos a conversar con su candidato. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 25 minutos. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias a aquellos que nos están viendo y también nos están enviando mensajes a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nos encanta participar con ustedes a través de esos mensajes que nos ayudan a retroalimentar los análisis y temas que tenemos con nuestros invitados. Les decía que en esta segunda parte del programa me acompaña el candidato a alcalde de San Salvador por el partido FMLN, Rogelio Canales, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Él es abogado de la República, politólogo, es un experto también en cooperación internacional y coordinador general del movimiento 5+. Gracias por acompañarnos, Rogelio, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer estar en este lugar que ya en algunas ocasiones anteriores hemos estado, y por supuesto alegrarme de verte. Permíteme que te tutee en este momento. Por favor. Para mí es motivo de alegría saber que estás recuperado completamente. Quisiera aprovechar para enviar unos pequeños mensajes. En primer lugar, a todas las personas que han salido afectadas con este virus, el COVID-19, a los que fallecieron y sus sobrevivientes, a los que están padeciendo la enfermedad, mi saludo fraternal, mi solidaridad para todos ellos. A los médicos que tienen una destacada labor en esta pandemia, que todavía la padecemos y que por eso estamos con estas medidas preventivas, la distancia física. Y con el alcohol en la mano. Con el alcohol y todo lo demás. No para tomarse, sino que para poder limpiársela. Exactamente. También quiero aprovechar para enviar un cariñoso y amoroso saludo a mi esposa. Hoy está cumpliendo años. Qué bueno, felicidades. Noemí, para ti un abrazo, un beso
en este día tan importante para nosotros, tu cumpleaños. Qué bueno, felicidades en este día y también para tus hijos. Bueno, tú la conoces Yo a mi esposa, por ¿verdad? Segunda, tercer cosa, una felicitación por el Día del Niño, a todos los niños de nuestra capital, de nuestro país, y a las niñas también, que próximamente tendrán su día especial, pero que deseamos para niños y niñas un futuro mejor. Creemos que se lo merecen en forma especial. Nuestra juventud depende de la niñez y las personas mayores dependemos de la juventud. Okay. ¿Cuáles son los aspectos que determinan la decisión por la cual tú corres como candidato a alcalde de San Salvador y por la cual el FMLN piensa de alguna manera arrebatarle al actual alcalde o a quien sea la alcaldía de San Salvador? Pues yo comenzaría por ese vocablo. Nosotros no pretendemos arrebatarle a nadie nada. Queremos sencilla y llanamente recuperar el poder político para el pueblo salvadoreño. Estamos pasando un momento muy difícil en este país, bajo una pandemia que tiene efectos catastróficos, pero también estamos frente a un conflicto, una conflictividad política de gran envergadura. Tenemos grandes, profundas dificultades entre el Ejecutivo y los otros órganos del Estado, pero también entre partidos políticos y entre personalidades políticas. Y eso llevó a hacer una reflexión entre el interior del movimiento 5+, que yo represento, pero también con otras organizaciones sociales, y se dispuso de que era necesario de que la comunidad, la ciudadanía, planteara al FMLN, en este caso, que es el partido con el cual nosotros tenemos mayor coincidencia, mayor cercanía ideológica y política, y dijimos, planteemos para una propuesta que permita llegar a ser poder político municipal. Y dentro de ello, la candidatura de este servidor. Entonces se planteó al FMLN, el FMLN, sus autoridades aceptaron la propuesta y al mismo tiempo lo llevaron al proceso interno para la ratificación respectiva por parte de los militantes, y eso se hizo el 26 de julio, en donde se hizo la ratificación. Significa, pues, Ernesto, el hecho de que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil vayan y ejecuten poder político. Esto sale de la tradición que se viene desempeñando o ejecutando, en donde los partidos políticos deciden cuáles son sus candidatos desde el interior de sus militantes, y ahora se ha dicho una alianza estratégica entre un partido político y el movimiento 5+, la ciudadanía, la representación de organizaciones de la sociedad civil, y por eso estamos ahí. Ok, es interesante. No hablas entonces, como decías tú, de arrebatar, sino de recuperar la confianza. Recuperar la confianza ciudadana, reivindicar la política. La política se merece, y el país se merece, una suerte mejor. Ya basta de tanta confrontación entre los diferentes órganos. Si nosotros no avanzamos en el entendimiento, en la conciliación en el país, estamos destinados al fracaso. Me voy a ir por ese análisis en la conversación contigo. Concluyo con esto. Estamos haciendo un llamado a un amplio acuerdo ciudadano, social y político en la contextura de todo el municipio de San Salvador. Pero hay que reconocer que una comuna se gana no solo por la confianza, sino que por votos. Efectivamente, la gente va a votar por sí misma. Te cuento qué es lo que pensamos hacer. Nosotros tenemos 4 puntos principales con los que queremos trabajar. En primer lugar, ahora andamos haciendo visitas para recibir insumos de la gente, de sus necesidades, de sus problemas, y plantear un lineamiento, un perfil de lo que podría ser una propuesta de gobierno, de plan de gobierno municipal. Pero al llegar a la municipalidad,
se haría un plan de gobierno participativo en donde los representantes de sectores territoriales y sectores sociales y económicos participen en la construcción de un plan de gobierno, que es lo que la ciudadanía quiere que se haga dentro de la municipalidad, ser actores políticos reales. Segundo, hacer un presupuesto municipal participativo, que la gente se involucre en ver cuáles son las finanzas reales del Estado municipal y que desde allí se pueda programar las diferentes actividades, acciones, obras por parte de la municipalidad. Tercero, establecer un sistema de contraloría social en donde la ciudadanía tenga mecanismos y organismos que realicen el control de las actividades que se vayan haciendo conforme al plan municipal que ya elaboró y conforme al presupuesto municipal que se hace en forma participativa con enfoque de género y enfoque medioambiental. Y el cuarto y último elemento que estaría de por medio es el constituir un consejo asesor externo, multidisciplinario, pluralista, en donde toda la ciudadanía en sus diferentes expresiones tenga participación y que asesore a los funcionarios del gobierno para que tengan una buena gestión. Para lograr tener todos esos insumos, tú también debes de tener un diagnóstico de cómo se ha o cómo se mantiene la capital y especialmente la alcaldía per se. ¿De acuerdo? Exactamente. ¿Cuál es el análisis tuyo entonces con relación a eso? Voy a hacer una pausa y regreso para que ahondemos en esa parte. Perfecto. 7:34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hacía la reflexión en esta conversación con el candidato a alcalde por San Salvador por el FMLN, Rogelio Canales, sobre las consultas que son necesarias con la población capitalina para poder comprender y estructurar un plan de trabajo. Pero para eso también hay que hacer un diagnóstico de cómo se está la capital y cómo se está también, en este caso, la alcaldía. ¿Cuál es esa, digamos, lectura o cuál es esa lección que se tiene de cómo está San Salvador? Ernesto Mason es una persona que, de acuerdo a las últimas encuestas, sale bastante ponderado. Ahora se le suma en este contexto también el actual ministro de Gobernación, Mario Durán, que va en coalición con el partido GAL. Y seguramente habrán otros partidos por ahí. Bueno, y está también Nuestro Tiempo, que creo que, Claro. que se ha metido, ¿no? Con Héctor Silva, por cierto. Héctor Silva Nieto. Nieto es, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Bueno, en primer lugar, Ernesto, decir de que en las visitas que nosotros andamos haciendo en las diferentes comunidades, la gente se lamenta del quehacer actual de la municipalidad. El actual funcionario titular de la alcaldía de San Salvador pareciera, de acuerdo a lo que las personas expresan, que no ha tenido un desempeño eficiente, que ha habido mucho que desear de su gestión porque ha tenido problemas graves, tanto en el interno como en el externo de la municipalidad. Para nadie es un secreto de que hay conflictividad interna con los empleados de diferentes condiciones. Lo más grave del caso es una situación que se plantea, que ha sido denunciada incluso ante la Fiscalía General de la República, de apropiación indebida de los diferentes cuotas que los empleados han pagado para que sean destinadas a entidades financieras, a las entidades de la seguridad social, AFPs, Seguro Social y algunas cuotas para los sindicatos internos de la municipalidad. Eso es bastante grave.
porque cae dentro del campo de la irregularidad y de la ilicitud. Allí las autoridades tendrán que ver qué es lo que realmente ocurre. Pero también es cierto que la municipalidad tiene un déficit presupuestario, un déficit financiero bastante grande. Hay un endeudamiento que no solo ha sido producto de esta gestión, sino que también de la gestión anterior, con una cantidad de obras y de proyectos que se hicieron, algunos cuestionados por su naturaleza, por la forma en que se hizo, y otros que tendrán razón de ser. Pero en el punto principal es que hay deudas bastante difíciles de superar. Esto se traduce en pocas posibilidades para poder desarrollar un trabajo eficiente. Hay una expresión que se usa por parte de algunos funcionarios que dicen que cuando el dinero no se destina para, valga la redundancia, destinos no muy transparentes, alcanza. Así dice la expresión, ¿verdad? Pero hay que ver si realmente todo eso ha ocurrido, si hay manejos incorrectos en el manejo de los contratos. Pero la realidad es que hay deudas. Llegar a la municipalidad es un problema. Y solo llegando la colectividad se puede tener resultados fiables, transparentes, que la gente se dé cuenta de cómo están realmente las finanzas institucionales y con lo que exista, qué se puede hacer, y las gestiones internacionales para la cooperación no reembolsable con diferentes organismos y con instituciones hermanas de Europa, de Norteamérica, que se haga el hermanamiento municipal con los ayuntamientos, con los city hall, y que a partir de eso se tenga posibilidades eficaces para poder desarrollar el trabajo. ¿Cuál es la garantía que lleva o cuál es el empuje que tiene tu candidatura? ¿Es por el movimiento 5+1? Por tu persona, que sé que eres un profesional muy destacado en muchas áreas, y lo hemos visto a tu paso el tiempo atrás, fuiste presidente en la administración anterior, creo que por 2 periodos del CNE. Un periodo en el CNE, y antes con la Defensoría del Consumidor. Entonces, o por el FMLN como partido. Y hago esta pregunta por el hecho de que al ver los números electorales, el partido FMLN tiene un desgaste político que sin duda alguna cualquiera podría preguntarse, bueno, ¿qué posibilidades tiene de ganar si es con el FMLN Rogelio Banales la alcaldía de San Salvador? Bueno, yo tengo grandes posibilidades de participar, ¿verdad? Será la población la que determina si se gana o no se gana. Yo pues tengo un histórico al que tú haces referencia como personas. A la fecha yo tengo mis manos limpias. Donde he llegado, he actuado con mucha ética, con mucha transparencia, apegado a la ley y a la Constitución. Soy abogado de formación y respeto el ordenamiento jurídico, pero además las buenas prácticas. Es necesario trabajar con la cosa pública en una forma transparente y ética. Esto hace de que se tenga alguna ventaja frente a los otros competidores, en tanto la formación académica, práctica, la experiencia por varios años puede superarlos. Puede superarse. Pero en referencia al partido político, yo quiero decir de que sobre el FMLN es un partido que es hoy por hoy el más cercano a la población, independientemente de la posición en la que se encuentre. Es un partido que tiene identificación, nació del pueblo para servir al pueblo. Si en el decurso de ese proceso han habido algunas dificultades, pues es cuestión de manejos que alguna persona o algunas personas hayan tenido. Y entiendo tu comentario, que lo puedo encontrar en esta esquina, pero en esta otra esquina encuentro otros comentarios diferentes a lo que tú me estás planteando. Sí, yo creo que es un partido que desde luego ya le pasó a la historia, que ya no tiene mayores prerrogativas, acarreando con una serie de problemas de corrupción, etcétera, etcétera. No lo digo yo, eso es lo que se maneja, digamos.
Y yo creo de que el FMLN vino para quedarse en la historia, no rezagado, sino avanzando. ¿Sigue siendo fuerte el FMLN para tu persona? Yo creo que sí. Creo que sí, porque es el partido con mayor ética. Los otros partidos responden a élites, a grupos empresariales, a nuevos grupos que surgen con intereses económicos y de poder político. ¿El FMLN le pertenece todavía al pueblo? ¿Viene del pueblo? ¿Ya no es Nuevas Ideas? ¿Qué piensas de Nuevas Ideas? Yo pienso de que el FMLN es un partido que nació en los años 80, que desarrolló una lucha que permite que yo esté aquí discutiendo en la forma o hablando en la forma en que lo hago, con la libertad de expresión, aún con todo lo que ahorita se está dando de persecuciones y de dificultades a los medios de comunicación, coartándole su derecho de libre expresión o libertad de prensa. Ha sido una conquista que se logró a partir de la lucha del FMLN. Y además, como partido político, después de los acuerdos de paz, ha tenido una identificación total con la población y le ha proveído de muchos resultados provechosos, especialmente con la inversión que se ha tenido en programas sociales. Eso la población lo debe de reconocer, que nunca en la historia se hizo lo que el FMLN desarrolló. Eso es ético, Ernesto. Lo ético es hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que corresponde al bien común. Los otros partidos no responden a esa colectividad, a ese interés, no responden a los dos principios básicos de la Constitución, uno que habla sobre la justicia social y el otro que habla sobre el bien común. Algunos analistas sostienen que Nuevas Ideas surge precisamente de la inconformidad que hay en la población por la forma en que estos tradicionales partidos, incluyendo el que tú representas, han decepcionado a la población. Yo creo que se fincó bastantes expectativas con respecto al frente y yo debo de reconocer de que ese partido político, el FMLN, tuvo una actuación bastante tímida y que se sometió al cumplimiento exacto de la ley. Por ejemplo, cuando la Sala de lo Constitucional emitía resoluciones, no la compartían, pero la aceptaban y la cumplían sin ningún contratiempo. Se sometían al Poder Judicial, que es lo normal en un Estado de Derecho. Siempre tuvieron ese cuidado de cumplir con la ley. Entonces, la consideración que hacen algunas gentes con respecto a ese partido, al FMLN, es de que no fue audaz. Ahora, con respecto al partido de Nuevas Ideas, no me gusta referirme a otros partidos por el respeto que se debe de tener. Pero yo creo de que pero son tus adversarios. Pero sí, voy a hacerlo. Si tienes que hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo y ahorita lo hago. El Nuevas Ideas es una ensalada ideológica y política. Allí hay de todo. Tú conoces aquella expresión del saco desastre, en donde se meten los retazos de todo tipo. Claro, los inconformes de un lado y del otro, yo te lo planteaba al principio. Hay quienes creen que es el surgimiento de la expresión de un pueblo insatisfecho por la forma en cómo tradicionalmente los partidos Pero no solo eso, eso, Ernesto, no solo eso, esa es la base. La dirigencia del partido Nuevas Ideas está constituida por personas que vienen de otros partidos políticos. Y eso lo veo en las encuestas, por ejemplo, esta de última emitida por la Francisco Gavidia. ¿Qué piensas al respecto? Siempre sumado al análisis que estás haciendo. Sí. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por qué partido político votaría? Iba Nuevas Ideas punteando. Eso se llama obnubilación. Es el velo que se tiene por el mensaje que se envía. Bueno, la dirigencia real, bueno, tú has sabido qué es lo que ocurre con los personajes que le dieron vida a ese partido en el exterior. Todos los inconformes cómo están por el manejo que se ha tenido con el partido. Pero la alta dirigencia del partido responde, como digo, a esa ensalada ideológica, política, en donde los que conducen son producto de otros partidos
tradicionales y ellos con un liderazgo bastante cuestionado. Hay una persona que yo no sé dónde ubicarlo, el señor presidente de la República, porque él es el candidato del partido Gana. Él es presidente en la República por el partido Gana, que es un partido que se desprende de Arena y es un partido de derecha. Es decir, él es el candidato del partido Gana en la presidencia de la República. Pero él también generó, por el otro lado, un partido político que tiene mensajes que se dan en la colectividad. Bueno, pero el señor presidente de la República, ¿de dónde surgió, Ernesto? Del FMLN. Él ha sido alcalde por la ciudad de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. Es decir, él utilizó la plataforma del partido para poder tener prestigio como político y llegar a la presidencia. A ver, pero él no es candidato a diputado. Sí, pero es el máximo líder. ¿Tú crees que es una figura influyente dentro de lo que sería la candidatura de Mario Durán, Nuevas Ideas, Gana hoy? Mira, hay personas... Hablemos de esto cuando regresemos, porque es la última pausa para que la ampliemos en esta hora de la mañana. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Aprovecharemos estos últimos minutos para poder hacer un análisis de cierre, particularmente bajo esta mirada de conocer la potencialidad o la, digamos, como la fortaleza que tienen sus adversarios políticos que están en contienda por la alcaldía de San Salvador. ¿Qué piensas de Ernesto Mason? Es un personaje, un político que tiene todo el derecho de competir en una reelección. Diferente es los cuestionamientos que se hacen sobre él, que no los hago yo. Yo, con mucho respeto, me dirijo a él. No lo hago yo, lo hace la colectividad, lo hace las instituciones, lo tienen en investigación. Habrá que ver. A nadie se le puede juzgar, condenar sin antes haber sido oído y vencido. ¿Tú crees que no ha hecho un buen trabajo por la capital? Yo pienso de que no hay una obra que tú puedas destacar como obra principal. Lo que han dado es haciendo mitigaciones que son parte del proceso que todas las autoridades han hecho y que la población civil también hace a partir de los fenómenos naturales y a partir de la pandemia. En eso se ha destacado y tiene una nota, me parece, de aceptación bastante grande. ¿Qué piensas de Mario Durán, que va en coalición, actual ministro de Gobernación, que va en coalición con el partido Gana y Nuevas Ideas? En términos políticos yo puedo decir que ellos se están matando entre ellos, ¿verdad? Que están generando acciones de desnaturalización y desprestigio para la labor que cada uno de ellos hace. El señor Mario Durán ha andado repartiendo canastas alimenticias en San Salvador. Él es el ministro de Gobernación, ha andado en San Salvador repartiendo. En algunos casos lo vimos incluso a la par del ministro de la Defensa, que andaba entregando paquetes, y eso hace de que la población interprete de que se hace proselitismo a partir de bienes del Estado. ¿Por qué no se va a Morazán o por qué no se va a la Unión a repartir esos víveres personalmente y que le tomen fotografías allá, ¿verdad? No, lo hace en la capital. Se valen de los bienes del Estado, tanto uno como el otro, para hacer su campaña Héctor Silva electoral. Nieto. ¿Perdón? Héctor Silva Nieto, ¿qué piensas? Yo creo de que él es un muchacho que va surgiendo, ¿verdad? Yo fui muy amigo del abuelo de él, de don Héctor Silva Argüello. Bueno, yo fui uno de los que le propuso a Héctor Silva, el abuelo, desde Iniciativa Ciudadana, lo propusimos para ser alcalde de San Salvador. Le tengo
grata estimación y recuerdo a Héctor Silva Argüello como a su hermano Mauricio Silva. O sea, ¿no ves un adversario hasta dentro del menú fuerte que pueda de alguna manera ser muy competitivo a tu candidatura? Yo no sé si la población hace un análisis serio, racional. Yo no tengo juicios pendientes, yo no estoy en contra de nadie. Yo soy un profesional que se ha destacado en la vida en forma limpia, jamás una denuncia en la Corte Suprema de Justicia o en las Naciones Unidas o donde fuese donde yo he pasado. Nunca. Pienso de que si la población se quiere dar ella la oportunidad, no a mí, a la población misma, porque ella sería la que vaya al ejercicio del poder político. Yo sería simplemente un instrumento, un conductor de la ciudadanía en el poder. ¿Hay un proyecto, una obra emblemática por San Salvador por la cual tú creerías que de ganar la elección hay que darle prioridad para los capitalinos? Sí, el desarrollo económico que no está vedado de conformidad con el Código Municipal. La municipalidad debe de involucrarse en el desarrollo económico de su ciudad, de apoyo a los emprendedurismos con mujeres, con jóvenes en riesgo, con personas de la calle, con personas de cooperativas, etcétera. Debería de incursionar en esa línea. Yo he tenido la oportunidad de vivir fuera por varios años y conozco lo que los ayuntamientos o los city hall desarrollan para poder generar en su territorio crecimiento y desarrollo económico social. Ahora, me parece de que hay algunas cuestiones importantes. El déficit habitacional en el país es enorme. La vivienda popular, no la social, sino la popular, la que llega a los estratos más básicos de la población, no se ha desarrollado. Problemas de la protección en las comunidades que ha sido fuertemente golpeada, y además no se ha tenido la inversión en la empresarialidad como debe ser. Esos proyectos se deben de construir junto con la gente para que la gente se empodere, los adopte como tales y luche por ellos en su ejecución. Bueno, ahí el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Rogelio, el que me hayas permitido en esta primera instancia conocer un poco la visión que tienes con relación a tu candidatura. Vamos a tener más tiempo. Ayer, por cierto, ya el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde para poder decir, bueno, este es parte del calendario electoral que vamos a desarrollar y por el cual, pues, los partidos políticos deben de acogerse a respetar las reglas electorales, pero vamos a tener más tiempo para conocer de tu plataforma. ¿Ya el Consejo está integrado, el Consejo? Sí, el Consejo ya está integrado, fue elegido es el único partido que ha hecho elección directa con personas de carne y hueso votando. Y ellos han dicho, este será el Consejo Municipal, una parte del interior del FMLN, otra parte de la sociedad civil. Coincidimos, único partido que lleva esa composición y único partido que está invitando a la ciudadanía a que no tenga miedo de empoderarse, de ser sujeto político y participar en esta elección en forma activa. Interesante. Gracias, Rogelio, nuevamente. Te deseo suerte y estaremos desde luego acá, pendientes de tu candidatura y de poder tenerte nuevamente más adelante ya al calor de la campaña electoral. Gracias por habernos acompañado. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy en el Día del Niño. Sáquenlos a pasear, denle lo que ellos se merecen, el respeto que verdaderamente deben de tener la niñez, porque precisamente es el presente y el futuro de nosotros. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.